Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar la lección divina. Aquí está esta servidora para acompañarte en en esta meditación, en esta lectura, meditación y oración con la palabra de Dios, la lectura orante de la palabra. Eso es la lección divina. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estás interesado, interesada en aprender sobre este camino de oración, abajo en la casilla de descripciones te dejo el enlace para que puedas entrar al curso completo de Lección Divina totalmente gratuito que he dejado aquí en el canal para ti. En 6 sencillos videos te explico todo el basamento teórico de este camino de oración y aquí todos los días de lunes a sábado estaremos practicando con la palabra del día, con el evangelio del día. Entonces, bienvenidos, bienvenidas todos. Como siempre les digo, tengan a la mano la Biblia católica, preferiblemente católica, un lápiz, un cuaderno que llamamos cuaderno espiritual y busca un lugar tranquilo. Apaga todo aquello que te puede interrumpir. ¿Para qué? Para dedicar estos momentos a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que venimos a hacer a través de la palabra. Dios nos va a hablar y nosotros le vamos a responder al Señor. Entonces, de eso se trata. Vamos a aprender a dialogar con Dios en oración a través de esta lectura de la palabra. Entonces, todo listo, vamos a comenzar. Antes debo recordarte que es importantísimo tu apoyo con el me gusta, no te cuesta nada y a mí me sirve de mucho porque la plataforma YouTube nos da a conocer a muchas más personas. Gracias por tu apoyo y vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo esta oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Es momento de leer en voz alta, lo voy a ir haciendo en voz alta mientras tú sigues la lectura. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacer justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Y dentro de este primer paso de la lección divina, después de haber leído el texto, nos toca
responder esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Para esto es importante subrayar, revisar el texto detalladamente, releerlo 2 o 3 veces y buscar en la misma Biblia las concordancias. eh, Puede ser en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia católica trae en las notas tanto marginales como al pie de página, trae las concordancias con otros textos que podemos ir a revisar. Entonces lo voy a ir haciendo contigo y para irte guiando en este paso a paso. Entonces, veamos. Te voy a hacer referencia primero al Evangelio de hoy. ¿Qué sucede en el Evangelio de hoy? En el Evangelio de hoy nos encontramos con el relato de otro asunto muy importante para Lucas, que es el evangelista. El asunto importante que Lucas resalta hoy en el texto es la oración. Ese es el tema central. Es la segunda vez que Lucas nos trae palabras de Jesús para enseñar a rezar. Lo podíamos ver en Lucas 11 del 1 al 13. Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro y por medio de comparaciones y de parábolas nos enseña que debemos rezar con insistencia, sin desfallecer. Ahora, esta segunda vez recurre de nuevo a una parábola sacada de la vida para enseñar la insistencia en la oración. Es la parábola de la viuda que incomoda al juez, un juez que no tenía moral, era un juez injusto. La manera de presentar la parábola es muy didáctica. Primero Lucas da una breve introducción que sirve de llave para la lectura. Luego cuenta la parábola y al final Jesús mismo la aplica. Entonces vayamos al versículo 1. Vemos la introducción de este texto. Lucas introduce la parábola con la siguiente frase. Usa una frase. Les dice: les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. La recomendación a orar sin desfallecer aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Les hago algunas referencias. Primera de Tesalonicenses 5:17, Romanos capítulo 12, versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 18 y otros, pero estos les hago referencia de estos como los principales. Este es un rasgo característico de la espiritualidad de las primeras comunidades cristianas. Vayamos al versículo 2 hasta el versículo 5 y encontramos el núcleo de la parábola, el núcleo de la lectura de hoy, que es la parábola. Jesús luego presenta dos personajes de la vida real, un juez sin consideración para Dios y sin consideración para las personas y una viuda que lucha por sus derechos ante el juez. El simple hecho de que Jesús presente estos dos personajes revela la conciencia crítica que tenía de la sociedad de su tiempo. La parábola presenta a la gente, y sobre todo a la gente pobre, luchando en el tribunal por sus derechos. El juez decide atender a la viuda y hacerle justicia. El motivo es este: dejaré libre de la obstinación de la viuda y ésta deje de importunarle. El juez sencillamente lo que quería era que la viuda lo dejase de molestar. Era un motivo bien interesado. Veía su propio interés. Yo quiero que me deje de molestar, por tanto,
me la voy a quitar de encima y le voy a conceder lo que ella me pide. Pero la viuda logró su cometido, obtuvo lo que quería. Este es el hecho de la vida diaria del que Jesús se sirve para enseñar cómo rezar. Vayamos a los versículos 6 hasta el 8. La aplicación de la parábola. Jesús aplica la parábola y ¿qué nos dice? Oigan lo que dice el juez injusto, pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar acaso? Les digo que les hará justicia pronto. Si no fuera Jesús, nosotros no tendríamos el valor de comparar a Dios con un juez inmoral. Al final, Jesús expresa una duda. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Es decir, vamos a tener el valor de esperar, de tener paciencia, aunque Dios se demore en atendernos. He ahí la comparación con la vida real y lo que esperamos de Dios. Y vemos, hermanos y hermanas, a un Jesús que apunta hacia recomendarnos la oración, pero él mismo la practicaba. Jesús era orante. Los primeros cristianos tenían una imagen de Jesús orante, en contacto con el Padre. De hecho, la respiración de la vida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Lo vemos en Juan 5, versículo 19. Jesús rezaba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos rezaran también, pues es en la confrontación con Dios donde aparece la verdad y la persona se encuentra consigo misma en toda su realidad y humildad. Lucas es el evangelista que más nos informa sobre la vida de oración de Jesús. Nos presenta a Jesús en constante oración. Entonces podemos concluir, hermanos, que para Jesús la oración estaba íntimamente unida a la vida, a los hechos concretos, a las decisiones que debía tomar. Para poder ser fiel al proyecto del Padre, trataba de quedarse a solas con Él, de escucharlo. En los momentos difíciles y decisivos de su vida, Jesús rezaba los salmos, al igual que todo judío piadoso, los conocía de memoria. La recita de los salmos no mató en él la creatividad. Por el contrario, Jesús llega a componer él mismo un salmo que nos transmite. ¿Y cuál es ese salmo? El Padre Nuestro. Fíjense que el que él rezara los salmos no le limitaba en la libertad de crear su propia oración, su propio salmo. ¿Y por qué no tomar nosotros el ejemplo de Jesús? Su vida, la vida de Jesús, era una permanente oración. Decía, no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, Juan 5, 19, 30. A él se aplica lo que dice este salmo, no hago más que orar. Salmo 109, versículo 4. Segundo paso de la lección divina, llegamos a la meditación. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué me dice el texto a mí? Y es momento de traer todo esto que Jesús está enseñando y traerlo a mi vida. ¿Cómo me puedo yo meter en la lectura como personaje y recibir de Jesús esa enseñanza? Figurémonos la escena, hermanos y hermanas. Figurémonos que somos esa viuda que está delante del juez, esa mujer que estaba insistentemente pidiéndole a ese juez.
Vayamos haciendo las comparaciones. Yo te voy a ir ayudando en este proceso de meditación con algunos tips que yo he utilizado para mi meditación para ayudarte a que tú hagas la tuya propia. Vamos a comenzar. Bien, entonces te voy a compartir los 3 aspectos que yo he meditado y he utilizado para revisarme internamente, porque siempre a través de la meditación lo que hacemos es una revisión de vida. ¿A qué me llama esta palabra de hoy? Primero, nos dice orar siempre sin desfallecer, sin desfallecer. Entonces, voy a recordar una frase que una vez leí por ahí y que me hace ver que no siempre, hermanos y hermanas, acertamos en el camino correcto. Decía la frase, regrésenme 5 años atrás y ya sabría qué hacer. Por supuesto, visto desde lo que sé que va a pasar, si me regresan 5 años atrás, no cometería el error. Pero lamentablemente la vida no es así. A veces nos toca cometer errores y de ellos pues aprendemos y pagamos las consecuencias de nuestros errores. Nos equivocamos tantas veces porque no podemos predecir el futuro, hermanos. El futuro no lo sabemos. La oración entonces debe ser la lámpara para nuestros pasos. Es la que nos alumbrará el camino. Basta saber qué paso sigue. Cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, siempre será más difícil perdernos en el camino. Siempre será, más fácil perderse en el camino. Será más fácil, yo dije difícil, pero es fácil perderse en el camino si no oramos a Dios, pidiéndole su luz, su dirección. Entonces, analicémonos en función de esto que acabamos de comentar. ¿Cuánto tiempo al día le dedico a la oración? Y recordemos que orar es charlar con alguien. Es más que rezar. El rezo es la repetición, ¿sí? Es la repetición continua de unas fórmulas. Lo que llamamos rezar el rosario. No es que no sea bueno, son prácticas piadosas muy, muy importantes y muy buenas, pero estamos hablando de oración y cuando hablamos de orar, estamos hablando del diálogo. Y justamente esto es lo que trata de hacer la lección divina, de orar. Yo pienso que lo más importante de establecer ese diálogo con Dios es que después que tú veas este video te quedes un rato haciendo tu propia meditación personal, estando un rato tú a solas con Dios. Es bueno que este video te guíe, pero no forma parte de esa oración íntima. Te estoy guiando en el proceso de cómo debes hacerlo, pero suéltate a hacer tu propia lección personal. Si ves esto en la mañana, en la noche, vuélvela a hacer, tú sola, tú solo, ¿sí? En un momento que estés tranquilo, tranquila, hazlo. Oremos siempre sin desfallecer. Es una conversación constante con Dios. El segundo punto, por la insistencia, nos dice la palabra. Para un pleito legal siempre había 3 jueces, uno para cada parte litigante y un tercero que era el juez imparcial.
En el caso del juez del Evangelio, la viuda no tenía con qué sobornar. La única arma era su insistencia. Si el juez, que no le importa a nadie, supo dar a la viuda, cuánto más el Padre bueno atenderá la voz insistente de sus hijos. Cuando oramos, hermanos, qué tan fuerte e insistente es nuestra oración. Meditemos por un momento y veámonos en este espejo. Cuán fuerte e insistente es mi oración. Tercero, ¿encontrará fe sobre la tierra? Jesús dice esto refiriéndose a que muchos nos desanimamos al no obtener respuesta de nuestras oraciones y nos alejamos. No hay que suponer que siempre Dios hará lo que pidamos. Si un niño le pide algo nocivo a su padre, obvio que no se lo dará. Si tú, hermano, hermana, eres padre o madre y tu hijo te pide algo que no le va a convenir, ¿se lo das? Lo mismo es nuestro Padre del cielo. Solo Dios sabe lo que nos conviene. Por eso nunca hay que desfallecer ni perder la fe. Si después de pedir algo y oramos como Jesús diciendo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Preguntémonos entonces, cuando pido, ¿me aferro más a lo que yo quiero o a lo que Dios sabe que me conviene? ¿Cómo es mi oración? Meditemos en esto, hermanos, y te leo en los comentarios. Me encantaría que me comentaras cuál es tu experiencia con la oración. Y si no tienes mucha experiencia, ¿cómo te ha llevado esta lección divina a experimentar esos momentos de oración con Dios? Porque es bueno, recuerdo, te vuelvo a recordar, es bueno que veas el video para orientarte cómo hacerlo. Mas debes repetirlo a solas. Es lo recomendable. Repite esta lección divina a solas, sin escucharme a mí, solamente a solas, tú con Dios. Vuelve a hacer la oración, vuelve a leer la palabra, vuelve a orar con ella. Toma tus notas en tu cuaderno espiritual. Establece un diálogo de tú a tú con tu Padre del cielo. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir mi oración personal para darte un ejemplo y luego tú mismo, tú misma haz tu oración y me gustaría que la compartieras aquí abajo en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, dame un espíritu de oración que descubra cada día el valor de esta arma poderosa que sostuvo a Jesús en su camino. Que mi oración sea insistente y que mi fe sea confiada en que tu voluntad perfecta siempre será lo mejor para mí y que de ahí brotará siempre mi paz. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y por lo visto está clarísimo cuál es la invitación de Jesús hoy. Jesús me está invitando a mí, particularmente, a revisar cómo está mi oración con el Padre, cómo está mi frecuencia de oración. Y al descubrir que estoy fallando, que me estoy alejando porque no obtengo lo que yo quiero, que me estoy desmotivando, el Señor hoy me enciende las alarmas y me dice, Estefania, ora sin cesar, sin desfallecer, ora siempre. Y ese va a ser el propósito, hermanos y hermanas, después de revisar
¿Cómo está mi proceso de oración? Mi propósito hacia el Señor será, Señor, voy a hacer el propósito de encontrarme más frecuentemente contigo todos los días. Voy a encontrarme contigo en oración, recordando que la oración debe ser un diálogo, debe llevarme al diálogo, es decir, escucho al Señor a través de la palabra, le respondo al Señor a través de la oración. Estarás estableciendo un diálogo. Entonces, a eso nos quiere llevar Jesús hoy, a ese diálogo con el Padre, a esa intimidad con ese Padre que tanto nos ama y que nos va a conceder lo que nos conviene. ¿Estás dispuesto, hermano y hermana? Haz tu propósito, te leo en los comentarios. Ánimo, ánimo. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda compartir el video en tus redes sociales, entre tus familiares y amigos. Regálame ese dedito arriba que no te cuesta nada y a mí me vale de mucho para que en la plataforma YouTube valoren el trabajo de evangelización que aquí hago. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y comenta, no tengas miedo en comentar. Si no quieres hacer un comentario largo, no importa, por lo menos saludo. ¿Desde dónde me ves? ¿Desde dónde te estás uniendo a hacer la lección divina? Será muy valioso conocerles y sobre todo, escríbeme cuál es tu nombre porque no logro ver en los seudónimos de allí de YouTube, muchas veces no se logra ver el nombre de la persona que está escribiendo. Gracias por haber estado conmigo, espero que le haya sido de utilidad y les haya animado esta lección divina de hoy a orar sin desfallecer. Así como me animó a mí, espero que salgas con mucho ánimo hoy de esta lección. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Hoy sábado nos ponemos también bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Cuida del mundo entero, Madre Santa, cuida de todos aquellos que han quedado sin casa, que están sufriendo las calamidades de las inundaciones, de las guerras. Madre, bajo tu amparo nos acogemos. Cuídanos y bendícenos. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Hasta el lunes, si Dios lo permite.